Hola chicas y chicos, bienvenidos a Prepárate para el ingreso a media superior. Es un gusto contar con su presencia de nuevo. Les recordamos que parte de la sesión es una retransmisión, así que las preguntas y retos ya no son válidas, pero los invitamos a que participen en el Kahoot al finalizar la explicación del tema. Así que tengan a la mano el teléfono y prepárense para contestar las preguntas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro Facebook Live. Me alegro mucho volver a verlos y la verdad es que ya extrañaba volver a estudiar con todo y comenzar con su formación personal, el cual determinará el rumbo de su historia personal. Es un gusto para todos los que somos parte de este gran proyecto compartir con ustedes este momento en el que con base en su esfuerzo y dedicación están construyendo su futuro educativo. Hola Vic, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos de nuevo. Hola Nani, ¿cómo estás? Qué gusto verte hoy también. Te cuento, Vic, que el tema que hoy veremos me recuerda a una frase de mis pelis favoritas, estoy seguro que la conoces. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. ¿Sabes de qué peli, Vic? ¿Tiene algo que ver con un panda? Probablemente. Y justamente hoy nos dedicaremos a analizar estos tres. Y no soy adivina ni nada de eso. Lo haremos a través de una excelente herramienta llamada la historia. La historia nos permite analizar el pasado, comprender el presente y crear un futuro mejor. Lo que quiero decir es que hoy hablaremos sobre lo que fuimos, lo que somos y lo más importante, lo que queremos ser como país y como sociedad. Bueno, también quiero darles un saludo a todos los chicos y chicas que nos están viendo cómo van con su guía de estudio para el examen de ingreso. Yo quiero saber cómo van. Espero que vayan ya bastante avanzados porque el examen está cada vez más y más cerca. Por lo pronto pongan mucha atención porque hoy resolveremos la parte de la guía que responde a Historia de México. Recuerden que en la página de la Escuela en Casa encontrarán materiales educativos en los que pueden apoyarse para revisar y repasar los temas o las asignaturas que más se les compliquen. También les recuerdo que estaré muy atento al chat y todo lo que escriben para compartir con los maestros que hoy nos acompañan todas sus dudas o comentarios. Seguro que ellos estarán muy contentos de poderlos apoyar. También no dejen de darnos like e invitar a sus compañeras y compañeros a seguir estas transmisiones que están hechas y pensadas para todos ustedes. No olvides que también nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Oye, Vic, ¿tú sabes en dónde estamos parados y qué es lo que nos une? Qué preguntas tan raras, Randy. Yo estoy sentado aquí en mi casa, en mi sillita gamer, y lo que nos une, pues, el internet, nuestra amistad, no sé qué más. Pero bueno, a ver, estoy seguro que esa no es la respuesta que querías escuchar, así que mejor tú dime, no me quiero comprometer. Tienes razón, Vic, pero mejor te explico. Estamos parados en México, un bello país entre Estados Unidos y América Central, conocido mundialmente por su cultura, colores, tradiciones, deliciosa comida y sus hermosas y maravillosas playas en el Pacífico y Golfo de México. Y también somos reconocidos por la calidez de los habitantes. Y lo que nos une es una historia en común que compartimos todas y todos los mexicanos. Y ese precisamente es el tema del día de hoy. A mí me interesa mi presente y en ocasiones me pongo a pensar mucho en mi futuro. Pero sin duda el estudio del pasado también es relevante porque nos permite ubicar personas y hechos en el tiempo. Es importante saber de dónde venimos porque hay una larga historia detrás de quiénes somos y cómo somos en el presente. Y ustedes, chicas y chicos, ¿qué piensan? ¿Por qué es tan importante estudiar y reflexionar sobre historia? He avanzado mucho resolviendo mi guía de estudio, pero me quedé estancada porque algunos de los temas con los que me he encontrado necesitan que reflexione mucho para poder llegar a la respuesta correcta. Para ayudarnos en esta reflexión, invité a dos maestros especialistas que harán junto con nosotros un recorrido por la historia de México, la maestra Luisa y el maestro Reinaldo, y también nos acompaña Wendoly, que nos apoyará en interpretación de lengua de señas mexicana. Bienvenida maestra y bienvenido maestro y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Claro, Randy, estudiar la historia es bastante importante. Agradezco al igual que todos los profesores que hoy nos acompañan y también Hola maestra Luisa, ¿cómo está?
Hola, Randy, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Súper bien, gracias. Le cuento, maestra, que cuando estaba en primero de secundaria nos llevaron al Museo Nacional de Antropología e Historia, el que está en Chapultepec. Creo que lo ubica bastante bien, ¿no? Claro que sí, Randy. Lo visitaba mucho de niña y todavía es uno de mis lugares favoritos. Pues justo, maestra, en esa visita vi al Teocalli de la Guerra Sagrada, un monumento azteca que creo, la verdad es que no estoy muy segura, tiene relación con una pregunta de mi guía. ¿Le puedo mostrar la pregunta? Hola, Randy, otra vez. Hola, Víctor. Hola, Wendolí. Hola a todas y todos los estudiantes que están revisando junto con nosotros su guía de estudio y que están compartiendo con nosotros este Facebook Live de Historia de México. Claro, Randy, por favor muéstrame tu pregunta y podemos revisar si tiene alguna relación con el monumento que mencionas. Claro, maestra, la pregunta es la siguiente. Reactivo 1. Los aztecas crearon las guerras floridas con el propósito de obtener prisioneros destinados a... Bien. Entonces, para dar respuesta a este reactivo tenemos 5 opciones. A, la vida militar. B, los trabajos agrícolas. C, los sacrificios rituales. D, combatir españoles. Y E, la custodia de los templos. Yo me imagino que ustedes ya pueden tener alguna idea de cuál es la respuesta correcta. Sin embargo, para que nuestra respuesta sea certera, vamos a apoyarnos del siguiente mapa. Aquí vamos a identificar 3 regiones: Oasis América, Arido América y Mesoamérica. Mesoamérica lo podemos ubicar por la mitad de lo que ahora es el territorio mexicano e incluso abarcaba también territorios de lo que ahora conocemos como Sudamérica. Justo es en esta última región en la que nos interesa centrarnos porque es ahí donde se asentó la cultura a la que se refiere el reactivo. Yo me imagino también que probablemente se están preguntando por qué es ahí justamente donde se asentaron los aztecas y no en cualquier otra de las regiones. Bueno, pues rápidamente les voy a contar que por sus características físicas y ambientales, esta región era propicia para el asentamiento de culturas, pues permitía actividades como la agricultura. Para seguir ubicándonos, hablemos ahora de Mesoamérica en 3 periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Antes de continuar, me gustaría que notáramos algo muy interesante. Miren, el periodo preclásico, que es el primero de ellos, comienza por allá del 2500 a.C. y el posclásico, que es el último de los periodos, concluye con la llegada de los españoles en 1521 después de Cristo. Si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, este periodo tuvo una duración de más de 4000 años. Eso es más tiempo del que lleva en marcha nuestro calendario actual. Mucho, mucho tiempo. Muy bien, ahora sí, hablemos rápidamente del periodo preclásico, que como ya habíamos dicho, va del 2500 a.C. al 200 a.C. Aquí la cultura más representativa es la cultura olmeca, cuyas principales ciudades fueron La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, y sus principales ríos, Papaloapan y Grijalva, que comprenden la llanura costera de lo que actualmente es el Golfo de México. En el periodo clásico, que fue del 200 a.C. al 800 después de Cristo, encontramos las culturas maya y teotihuacana, que son culturas muy reconocidas por las grandes aportaciones que hicieron a la humanidad. Ahora sí, vamos a centrarnos en el periodo posclásico, que es precisamente el periodo en el que ahora está puesto nuestro interés, porque aquí encontramos a la cultura azteca y que va del 800 después de Cristo al 1521 después de Cristo, año en el que se sucede finalmente la caída de Tenochtitlan. Aquí, como ya dijimos antes, vamos a encontrar a la cultura azteca o mexica y a otras culturas como la tolteca. Ok, ahora sí, después de todo este contexto, podemos centrarnos ya en la cultura azteca. Este era un pueblo de cazadores nómadas que venían del norte y se establecieron en 2 islas en medio del lago de Texcoco, que al estar rodeadas de agua, permitían actividades como la agricultura, la pesca e incluso también la caza.
Allí fundaron en 1325 la ciudad de Tenochtitlan, que sería la capital del Imperio Azteca y que es hoy en día la Ciudad de México. Movidos por una profecía que dictaba que el lugar en el que encontraran un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente, era el lugar en el que debían asentarse, los aztecas hicieron una travesía desde el norte del territorio, recuerden por favor el mapa que revisamos hace unos minutos, hasta Texcoco, donde finalmente fundarían Tenochtitlan. Sin embargo, en este recorrido, pues se encuentran con otros grupos humanos, con otros pueblos, y algunos de ellos ofrecían resistencia al paso de los aztecas por sus territorios. Entonces, la cultura azteca se dedicaba a hacerles la guerra a estos pueblos que se resistían. Con esto que acabamos de ver, podemos darnos cuenta de dos cosas. Primero, que la cultura azteca era un pueblo de guerreros, pues se fundó justamente a partir de los enfrentamientos que mantuvo con otros pueblos. Y segundo, que desde la cosmovisión de los aztecas, sus deidades ocupaban un lugar importantísimo en la cultura. Ampliemos este tema revisando la siguiente información, por favor. Recuerda, cosmovisión, dioses aztecas. La visión e interpretación del mundo de los aztecas estaba influenciada por un conjunto de dioses en correspondencia con fenómenos naturales. Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Quetzalcóatl, dios del viento y de la fertilidad. Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno y protector de los jóvenes guerreros. Perfecto, entonces con todo lo que hemos revisado hasta ahora, ya podemos tener más certeza de nuestra respuesta. Vayamos descartando una a una las respuestas que no son correctas. Entonces, los aztecas crearon las guerras floridas con el propósito de obtener prisioneros destinados a la vida militar. No, esa no puede ser nuestra respuesta correcta, porque como vimos, los aztecas eran excelentes guerreros y no necesitaban prisioneros para sus guerras. Para los trabajos agrícolas, tampoco, porque ellos contaban con un sistema de chinampas muy sofisticado. Para combatir a los españoles, no. Los españoles todavía no figuraban en el mapa. Y bueno, por último, la custodia de los templos. Ya decíamos que todo lo vinculado con las deidades era muy importante para los aztecas. Y entonces, claro que no iban a dejar en manos de sus prisioneros el cuidado de sus templos. A partir de lo anterior, podemos concluir entonces que el destino de los prisioneros que eran capturados en las guerras floridas eran los sacrificios rituales, en los que se ofrecía su sangre como ofrenda para venerar a los dioses. Ok, muchas gracias, maestra Lisa. Ahora veo, la verdad, es que puedo llegar a una respuesta gracias a la opción de descarte, ¿no? Y también me puedo dar cuenta que existe una gran diferencia entre las guerras floridas y las guerras convencionales. Erandi, entonces, la figura del Museo Nacional de Antropología e Historia que mencionas es un monolito que confirma la necesidad vital de sacrificios humanos y de sangre para los dioses. Ojalá quienes nos están viendo ahora algún día se animen a visitar. Wow, qué interesante. La verdad es que sí me voló la cabeza ahorita. Pero bueno, chicos, recuerden que este Facebook Live y todos los que hemos compartido con ustedes quedan grabados para que los puedan ver las veces que quieran. También les recuerdo darle like a la página de la Escuela en Casa, compartirla y escribir sus comentarios para que en las siguientes transmisiones sean los primeros en recibir la notificación. Sé que les gusta participar en las preguntas reto, así que pongan atención para que puedan ser los primeros en dar con la respuesta correcta. Ya saben que tienen que poner la respuesta en la publicación que compartiremos al finalizar este Facebook Live, ya que la respuesta no va a contar si la ponen aquí en el chat o nos la mandan por inbox. Estén muy pendientes de nuestra publicación y pónganse listas y listos, que ya viene la primer pregunta reto. Es la cultura más antigua de Mesoamérica, por lo tanto se ubica en el periodo preclásico. Es también conocida como la cultura madre. Uno de los principales asentamientos fue Tres Zapotes y su nombre quiere decir habitante del país del hule.
Maestra Luisa, sé que la maestra, hoy sí, la materia de historia no se trata solo de memorizar fechas y hechos históricos. Entonces, ¿cómo puedo ordenar en el tiempo qué pasó primero y qué pasó después? Así es, Víctor. El uso del orden cronológico es importante, pues nos permite establecer relaciones de causa y efecto. Si recordáramos los hechos de manera desordenada, entonces sería más bien un relato muy enredado y de difícil comprensión. Déjame, por favor, enseñarte un ejercicio de este tipo. Reactivo 2. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la conquista de México. 1. Alianza de los españoles con los tlaxcaltecas. 2. Fundación de la Villa Rica de la Veracruz. 3. Matanza de Cholula. 4. Sitio de Tenochtitlán. 5. Reunión en Cozumel de Cortés y Jerónimo Aguilar. Bien, entonces, la intención de este reactivo es ordenar cronológicamente 5 hechos históricos que efectivamente sucedieron, es decir, determinar qué hechos sucedieron antes y cuáles sucedieron después. Los hechos históricos que hay que ordenar son la alianza de los españoles con los tlaxcaltecas, la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, la matanza de Cholula, el sitio de Tenochtitlan y la reunión en Cozumel de Cortés y Jerónimo de Aguilar. Para poder responder a este reactivo vamos a apoyarnos en los siguientes mapas. Ok, entonces vean, del lado derecho tenemos un mapa de México y del lado izquierdo un acercamiento a esta parte del territorio mexicano. Sabemos que Cortés, después de estar en Cuba, viaja a Cozumel, allí desembarca y posteriormente recorre la costa del Golfo de México, pasando por Campeche, Tabasco y entonces llega a Veracruz. En Veracruz se detiene, vamos a pasar al siguiente mapa, y entonces empieza a recorrer todos estos pueblos hasta que llega a Tlaxcala, de ahí viaja a Cholula, después pasa por Ameca, continúa su recorrido pasando por entre los volcanes, por lo que ahora conocemos como el Paso de Cortés, llega a Tenochtitlan, allí sufre una derrota que es conocida como la Noche Triste, retrocede entonces a Tlaxcala para retomar fuerzas y después regresa a Tenochtitlan, que finalmente cae en 1521. Les invito a que revisemos juntas y juntos la siguiente información para que podamos seguir ampliando el tema. Recuerda, las rutas de exploración y conquista de Mesoamérica de 1502 a 1519. Cuarto viaje de Cristóbal Colón. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, 1511. Francisco Hernández de Córdoba, 1517. Juan de Grijalva, 1518. Hernán Cortés, 1518 a 1519. Bien, pues con todo lo que hemos revisado, estamos listas y listos para dar respuesta al reactivo. Si recordamos que después de su estancia en Cuba, Hernán Cortés viaja a Cozumel para desde ahí empezar su recorrido por el Golfo de México, entonces podemos de primera instancia descartar 3 reactivos. Los reactivos que descartaríamos serían el inciso A, el inciso C y el inciso E. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos comienza con el número 5, que es la reunión en Cozumel de Cortés y Jerónimo de Aguilar. Eso nos deja entonces solo con los reactivos B y D. Sabemos también que el último de estos acontecimientos en suceder es el número 4, el sitio de Tenochtitlan, pues es justamente este evento el que da pie a la caída del Imperio Azteca. Sin embargo, no podemos utilizar ese como un criterio de selección, pues ambas opciones, la B y la D, terminan con ese acontecimiento. La clave entonces la vamos a encontrar en lo que sucede después de la reunión de Cortés y Jerónimo de Aguilar en Cozumel. Como vimos antes, después de que desembarca en Cozumel, Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, esto como una treta para no regresar a Cuba, donde ya estaba siendo requerido. Posteriormente llega a Tlaxcala, donde hace alianza con los tlaxcaltecas, quienes con la intención de liberarse del Imperio Azteca se unen a Cortés.
continúa su recorrido hasta Cholula, donde Cortés lleva a cabo una gran matanza después de que el pueblo de Cholula se resistiera a aliarse con él, y finalmente el sitio de Tenochtitlán. Podemos ver entonces que nuestra respuesta correcta es el inciso B, en el que de manera correcta se ordenan cronológicamente los acontecimientos revisados. ¿Qué te parece, Randy? Bastante interesante, maestra. La verdad es que a mí me daría mucho miedo ir a las expediciones, pues como dicen en esa época, realmente era un viaje hacia lo desconocido. Claro, comprendo muy bien el miedo que mencionas, Randy, porque no tenían ni la menor idea de lo que iban a encontrar. Realmente eran aventuras con mucho riesgo, tanto para los exploradores como para los nativos de cada región. Justo es a partir de estas exploraciones que se llega a conocer la maravillosa cultura de los mayas. ¿Tenemos alguna información que amplíe este tema? Claro que sí, maestra. Vamos a verla. Recuerda, los mayas del periodo clásico 300 y 900 después de Cristo. Los mayas se ubicaron en la península de Yucatán, cuyos territorios pertenecen actualmente a Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y parte de México. Tikal era su mayor centro urbano, con cientos de estructuras, plazas, templos, palacios y calzadas. Físicamente eran individuos de piel oscura, baja estatura, cráneos redondos y la frente típicamente plana. Bien, pues todo lo que hemos revisado hasta ahora ha sido bastante interesante. Y estoy seguro de que estamos listas y listos para seguir dando respuestas a las preguntas reto. Pongan atención que ya viene la segunda pregunta reto. Agarren papel y lápiz porque es momento de escribir su respuesta. ¿Cuáles son las aportaciones de los mayas a la cultura universal? A. La brújula y el papel. B. El cero y la predicción de eclipses. C. El compás y el abacus. D. El imán y la imprenta. E. La escritura y la herbolaria. Maestra Luisa, una vez leí que ser mujer durante el virreinato en la Nueva España no era muy padre, que digamos, pues según yo solo teníamos dos destinos, el matrimonio o el convento. ¿Eso es cierto? Así es, Randy, pero afortunadamente Sor Juana Inés de la Cruz, quien además de ser una de las personas más brillantes de su tiempo, fue ejemplo para que otras mujeres tuviéramos la oportunidad de dedicarnos a otras actividades, como la música y las letras. Ahora, maestra, me considero fan de Sor Juana, porque como le dice, gracias a la valentía y determinación de mujeres como ella, hoy las posibilidades de nuestro futuro se han multiplicado. Y por ejemplo, hablando del virreinato, ¿cómo era el trabajo en las grandes haciendas? Bueno, pues pongan mucha atención porque vamos a revisar un reactivo para tratar de explicar esto que mencionas, Víctor. Reactivo 3. Se refiere a un tipo de servidumbre y trabajo dentro de las haciendas de la Nueva España. Como ya lo vimos, el reactivo dice de la siguiente manera. Se refiere a un tipo de servidumbre y trabajo dentro de las haciendas de la Nueva España y tenemos varias opciones de respuesta. A, mercedes reales, B, encomienda, C, peonaje, D, hacienda y E, tienda de pago. Para no perder la costumbre y ser precisas en nuestra respuesta, vamos a contextualizar un poco este reactivo. Bien. En la organización política de la Nueva España, el rey de España seguía teniendo el máximo poder y era él quien designaba al virrey y a los principales políticos. Por eso, en la pirámide que pueden ver aquí, el rey español ocupa el lugar más alto, seguido de arriba abajo por el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Tanto el rey como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla estaban en España. Ya en la Nueva España nosotros podemos encontrar al virrey, quien era la representación del rey en la Nueva España, las audiencias, que eran un tipo de marco legal al que se recurría cuando había alguna situación que requería de algún juicio, los gobernadores y los ayuntamientos.
En el esquema que tenemos a la derecha, también se representa la jerarquía que vimos en la pirámide anterior. Sin embargo, aquí se retoma una figura de mucha influencia en el tiempo de la Nueva España, que es precisamente la Iglesia Católica. Ahora sí, hablemos de cómo estaba organizada la sociedad en el virreinato, según los grupos sociales. En la imagen que les muestro, la organización también está planteada a manera de pirámide, entendiendo que los grupos sociales que se encuentran hasta arriba en la pirámide, en el tope, son quienes gozaban de mayor número de privilegios y también en quienes se concentraba el poder, mientras que los grupos ubicados en la base de la pirámide contaban con muy pocos privilegios o simplemente no contaban con ninguno. Vamos a empezar entonces con la base de la pirámide, ¿sí? Aquí encontramos a los negros, quienes eran traídos de América como esclavos y estaban destinados a realizar los trabajos más fuertes y más peligrosos. También en la base de la pirámide encontramos a los indígenas, que eran justamente los originarios del lugar y quienes, aunque hasta antes de la conquista eran dueños de los territorios y de todas las riquezas que en el territorio había, para la época del virreinato ocupaban los estratos sociales más bajos y al igual que los negros también desempeñaban los trabajos más demandantes. Y su trabajo además era utilizado para enriquecer a los grupos que estaban en el poder, a los conquistadores. Después nos encontramos con los mestizos, descendientes de padre español con madre indígena. Sus condiciones eran un poquito mejor que la de los indígenas, sin embargo, también eran consideradas personas de trabajo duro y no tenían ninguna oportunidad para acceder a los espacios de poder o privilegio. Más arriba en la pirámide encontramos a los criollos, que eran descendientes de europeos, pero que ya habían nacido en la Nueva España. Y ese simple hecho, el haber nacido en la Nueva España, provocaba que no tuvieran los mismos privilegios que los españoles peninsulares, que habían nacido en España y que además tenían derecho a ocupar cargos importantes en el poder, como gobernantes o representantes de las iglesias. Es importante notar que en esta imagen no podemos ver representado el sistema de castas. Claro que las mezclas no se daban solo entre españoles e indígenas, las mezclas se daban también entre mestizos y negros, entre indígenas y negros, y entonces eso provocó la existencia de alrededor de 63 castas y que en la organización social también ocupaban la base de la pirámide. Ok, hablemos ahora de la Casa de Contratación de Sevilla, que tenía como principal finalidad regular el comercio. Y el primer comercio en ser regulado en la Nueva España fue la extracción de las minas. De aquí se llevaron mucho oro y mucha plata. Hablemos ahora del Real Consejo de Indias. Era la más alta autoridad legislativa y administrativa y en ella se proponía el nombramiento de virreyes, presidentes de audiencias y gobernadores. Todo esto, por supuesto, validado por el rey de España. Entonces, como pueden ver, estas dos instituciones aseguraban dos cosas muy importantes. Las riquezas por un lado y por el otro el mantenimiento de poder en los grupos ubicados en el tope de la pirámide. Ok, ahora sí, con lo que sabemos hasta ahora ya podemos dar respuesta a este reactivo. ¿Cuál es el tipo de servidumbre y trabajo dentro de las haciendas de la Nueva España? Ok, aunque ya está aquí señalada la respuesta, hagamos el ejercicio de ir descartando las respuestas que no son correctas. Las mercedes reales eran el reparto de tierras, es decir, cuando los españoles llegaban a la Nueva España se les asignaba un espacio muy extenso de tierra y una vez que esta tierra les era asignada, se hacía una encomienda, es decir, se les entregaban indios, incluso también esclavos, y además en muchos casos sin que hubiera ningún tipo de remuneración, estos indios y estos esclavos trabajaban las tierras que les habían sido asignadas a los españoles peninsulares. ¿Qué era lo que construían los españoles en estas tierras? Pues construían haciendas. La tienda de pago la podemos considerar más bien como una opción de distracción,
porque como saben corresponde a un momento histórico distinto al que estamos revisando ahora, que es el virreinato. Entonces, la respuesta correcta es el peonaje, que en efecto es un tipo de trabajo muy servil realizado por esclavos e indígenas y muchas veces no pagado o muy mal pagado. Excelente, muchísimas gracias, maestra. Con su explicación puedo comprender una de las causas de la Guerra de Independencia. En efecto, Erandi, porque la historia es así, se va construyendo a partir de un hilo conductor de causa y efecto, y por esa razón, pues ir conociendo o conocer la historia de nuestro país nos permite estar siempre alertas para no volver a pasar por los mismos momentos históricos que ya habían sido superados. Por eso existen documentos que registran estos hechos. Qué interesante, maestra. ¿Y nos podría compartir alguno de ellos? Sí, si quieres podemos revisar un reactivo que se relacione con lo que estás preguntando, Víctor. Perfecto. Reactivo 4. Es el documento que pone fin a la Guerra de Independencia. Para este reactivo también tenemos 5 opciones de respuesta. A, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. B, Sentimientos de la Nación. C, Plan de Iguala. D, Plan de Ayala. Y E, Documento de Soberanía. A continuación vamos a tratar de ubicar en el tiempo algunos documentos para así poder ir descartando las respuestas que no son correctas. Entonces, el movimiento de independencia lo podemos entender en 3 fases. La primera fase, que va de 1810 a 1811, que es justo cuando se inicia la Guerra de Independencia con Miguel Hidalgo y el Grito de Dolores. Hidalgo es apoyado por artesanos, mineros y campesinos. La segunda fase, que va de 1811 a 1815, aquí ya vamos encontrando los primeros documentos. Encontramos, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán, que es considerada como la primera Constitución de México, y posteriormente, en esta misma fase, encontramos otro documento, Sentimientos de la Nación, que es un documento escrito por José María Morelos y Pavón, que tiene un corte muy humanista y en el que ya se descarta la esclavitud. Y una tercera fase que va de 1816 a 1821 con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, en el que se firma el Plan de Iguala, donde ya se concreta la independencia de México. Para que no nos quedemos con ninguna duda y podamos ampliar lo que hemos revisado hasta el momento, vamos a revisar la siguiente información. Recuerda, acontecimientos importantes. 16 de septiembre de 1810. Inicia el movimiento por la independencia de México en Dolores, Guanajuato. Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión contra la corona española que había dominado el país por casi 300 años. El 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo declara abolida la esclavitud en América, dentro del marco de la Guerra de Independencia de México. 22 de diciembre de 1815, el general José María Morelos y Pavón es fusilado en Ecatepec, Estado de México. 18 de junio de 1819, Vicente Guerrero continúa la resistencia insurgente y exhorta a la organización de milicias profesionales desde Las Truchas. 10 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero se entrevistan en Acatempan. 27 de septiembre de 1821, la consumación de la independencia mexicana se realizó cuando el ejército de las Tres Garantías, o Trigarante, hizo su entrada a la Ciudad de México. Vamos a centrarnos en la tercera fase de la Guerra de Independencia, que es justo el periodo en el que la independencia se consuma. Entonces, tenemos por un lado a Guerrero como el único jefe insurgente, quien continúa con la lucha armada, y por el otro lado a Iturbide, que era representante de España y que comprende que por la fuerza no va a lograr vencer a Guerrero. Simbólicamente, entonces, sucede el abrazo de Acatempan, en donde se da un acuerdo entre ambos, entre Guerrero e Iturbide, y
firman, perdón, el Plan de Iguala en el que se establece la consumación de la independencia de México. Me gustaría recalcar que justo este año se cumplieron 200 años de que se firma este plan y todo el año estaremos conmemorando este hecho. Ok, la respuesta correcta entonces para este reactivo, como ya vimos, es el Plan de Iguala, pero de todos modos vamos a hablar del resto de las opciones. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se refiere al tratado que pone fin entre la guerra de México contra Estados Unidos y que es un hecho que sucederá después de la independencia. Sentimientos de la Nación, vimos también que fue elaborado por José María Morelos y Pavón en la segunda fase de la independencia de México. El Plan de Ayala, que revisarán más adelante y que además corresponde a otro momento histórico, y el documento de soberanía, que podemos entender como una opción de distracción porque no es específico. ¿Qué piensas de esto, Víctor? Pues lo importante es registrar los hechos históricos de Con que nos permite. documentos, Vic. Es correcto, con documentos. Se me fue la idea. Gracias, Dani, por salvarme. De nada. Eso nos permite preservar nuestra historia y poderla transmitir. Vic, te voy a dar un dato curioso. A ver, Atento, dímelo. Estoy segura que no lo sabes. ¿Tú sabías que hace más de un siglo hubo una guerra civil en México que nació en 1910? Sí, de hecho, sé muy bien a qué te refieres. No es como que no sepa nadie. Oh. La guerra que mencionas fue una lucha armada. En esta época los mexicanos vivían en condiciones económicas muy difíciles. La agricultura, la ganadería y la minería se basaban en sistemas feudales muy antiguos y en las ciudades los obreros no tenían ni siquiera los derechos laborales básicos. Siempre me sorprendes, Vic. Se ve que has estado estudiando bastante, ¿eh? Yo siempre. Tú siempre, sí te creo. Por esa razón, invité al maestro Reinaldo para que nos ayude. Hola, maestro, ¿nos podría ampliar nuestro conocimiento sobre este tema? Bienvenido, maestro. Gracias, Erandi. Claro que sí, con mucho gusto. Veamos juntos algunos datos sobre la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana. Conflicto armado o guerra civil que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz. Es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. 1910, inicio de la revolución. 1911, Díaz dejó la presidencia y Madero fue nombrado presidente. 1913, Victoriano Huerta traicionó a Madero. 1914, Huerta fue derrotado por el ejército de Venustiano Carranza. 1917, Carranza se convierte en presidente. 1919, Emiliano Zapata fue asesinado por las tropas de Carranza. 1920, Álvaro Obregón fue nombrado presidente. 1923, Francisco Villa fue asesinado por Elías Calles. 1924, inició la presidencia de Elías Calles. Bueno, para seguir ampliando el tema, los invito a que resolvamos juntos el siguiente reactivo. Reactivo 5. Nombre del plan que dio inicio al movimiento armado de 1910. Bien, vamos a ver con atención los nombres de esta respuesta a este reactivo para que nos permita recordar lo que hemos aprendido en nuestras clases de historia. Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de San Luis, Plan de Guadalupe y Plan de Iguala. Bueno, los 5 documentos son muy importantes en la historia de nuestro país. Cabe mencionar que 3 de ellos son de la Revolución Mexicana, en la etapa de la Revolución Mexicana, y 2 de ellos, uno ocurre durante el movimiento de independencia y otro más en la Reforma. Para poder reforzar nuestros conocimientos, les invito a ver la siguiente información.
Recuerda, principales protagonistas. La lucha revolucionaria estuvo encabezada por diversos caudillos o líderes, en donde destacan las figuras de Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, entre otros. Bien, con esta información podemos ver nosotros lo siguiente. Me gustaría que se concentraran en la figura que aparece en esta filmina. Vemos del lado izquierdo superior un grupo de militares armados con espadas y del lado derecho algunas personas, la gente del pueblo, reclamando algunos derechos que ellos pedían. Entre ellos encontramos libertad, tierra y libertad y pan para todos. Pero también encontramos el nombre de algunas publicaciones como el Plan de San Luis, algunos periódicos, pero lo que plasma las ideas de estos grupos precisamente son los planes que dieron origen a estas demandas sociales. Y para resolver la pregunta que nos venía al caso, vamos a analizarlos. Si bien la respuesta ya está ahí, vamos a analizar lo siguiente para descartar. Les decíamos que estos planes pertenecen a distintos momentos y vamos a leer la pregunta. Dice, nombre del plan que dio inicio al movimiento armado de 1910. La pregunta, el plan de Iguala, este plan, como lo trataron en los temas anteriores, fue el que puso fin a la lucha de independencia en 1821. El plan de Ayutla, se promulga en 1824 en contra del gobierno de Antonio López de Santana. Y solamente nos quedan plan de Guadalupe, plan de Ayala y plan de San Luis. El plan de Ayala y el plan de Guadalupe, si bien surgen en el movimiento revolucionario, son una vez iniciado el movimiento. El plan de San Luis fue el que efectivamente da origen a el movimiento armado de 1910 y por lo tanto es bien importante destacarlo. Plan de San Luis emitido en octubre de 1910 por Francisco I. Madero. Vean la importancia de los logros que se obtienen después de un movimiento tan complicado y tan difícil para México. Sí, maestro. En el plan de San Luis, por ejemplo, quedó escrito establecer una democracia con elecciones libres, entre otros logros importantes para los mexicanos de los que actualmente somos beneficiarios. Y qué interesantes son todos los temas que hemos revisado hasta el momento, la verdad. Parece que ha llegado la hora de nuestra tercera pregunta reto. ¿Están listas y listos? Les recuerdo que la dinámica cambió un poquito, pero las reglas ya las conocen, así que no se olviden de tenerlas muy presentes. Corran por papel y lápiz y prepárense porque la pregunta reto dice... Vamos a ver qué dice. ¿Quién promulgó el plan de Ayala? A. Francisco I. Madero. B. Venustiano Carranza. C. Porfirio Díaz. D. Emiliano Zapata. E. Francisco Villa. Erandi, la Revolución Mexicana trajo consigo muchos logros para el pueblo mexicano y por eso se considera uno de los hechos más importantes del siglo XX. Así es, Vicky. Entre esos logros se cuentan nada más y nada menos que tambores, por favor. La Constitución Mexicana de 1917. Bueno, me da mucho gusto. Como les interesa nuestra historia y su preparación para el examen, pues creo que va viento en popa. Hablando de la Constitución Mexicana, analicemos juntos el siguiente reactivo. ¿A qué se refiere el artículo 123 de la Constitución Mexicana? Bien, ¿a qué se refiere el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bien, es necesario que nosotros recordemos lo siguiente. Miren, la Constitución Mexicana está compuesta por 136 artículos y divididos en capítulos. Vamos a ver en esta pregunta las posibles respuestas. Miren, les quiero puntualizar algo bien importante. El capítulo 1 de nuestra Constitución se refiere a los derechos o así, a las garantías individuales de todos los habitantes del territorio nacional
Y aquí la pregunta nos dice a qué se refiere el artículo 123, y les decía que el capítulo 1 abarca del 1 al 29. Bueno, para descartar esta situación, vamos a leerlos poquito a poquito y voy a empezar de arriba hacia abajo. Todos los seres humanos nacen libres en igualdad, iguales en dignidad y derechos. Esto lo ampara o lo establece el artículo 2 de nuestra Constitución, por lo tanto, pues no pertenece a este artículo 123. Toda persona tiene derecho a educación, lo establece el artículo 3 constitucional, y la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, bueno, eso establece el artículo 27 de nuestra Constitución. Y toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Bueno, pues esa sería posiblemente la respuesta correcta. ¿A qué se refiere el artículo 123? Por eso hacía este breve pasaje. La Constitución de 1917 tiene un realce histórico muy importante. Muchos historiadores consideran que fue un documento muy moderno para la época en que fue publicado, ya que en sus principios o sobre todo en sus artículos, rescata mucho los principios sociales que tenía la población como demanda. Por lo tanto, la respuesta correcta a este reactivo es la respuesta que corresponde al inciso A. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y útil, y está consagrado en el capítulo 6 del trabajo y la previsión social, y solamente tiene un artículo, por cierto, el 123, que garantiza el trabajo, y toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Ahora, para seguir con esto, veamos algunos acontecimientos del siglo XX, por favor. Línea del tiempo. Acontecimientos del siglo XX. 1910. Inicia la Revolución Mexicana. 1911. Porfirio Díaz deja la presidencia y Madero es electo presidente constitucional. 1913. Escena trágica. Victoriano Huerta traiciona a Madero. 1917. Se crea una nueva constitución promovida por Carranza. 1919. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, es asesinado. 1929. Se funda el Partido Nacional Revolucionario, o PNR. Bueno, espero que haya claridad en estas respuestas que estamos dando, porque otro logro importante de esta etapa revolucionaria fue la participación de la gente o del pueblo en la vida democrática de nuestro país. Maestro Reinaldo, ¿existió una constitución anterior a la que nos rige actualmente? Sí, Víctor, te voy a dar algunos datos de esta constitución que nos, que nos rige, y las características que tiene esta constitución. Bueno, miren, la constitución anterior a la de 1917 fue la promulgada. Esta fue promulgada en 1917, pero tiene un antecedente antes. Aquí esta constitución fue la de 1857. Esta se proclama durante la presidencia de Ignacio Comonfort, y también por coincidencias históricas fue jurada el 5 de febrero de 1857. Aquí en la imagen pueden ustedes ver una figura central de nuestra historia, como es Benito Juárez, y aparece un documento amparando la Constitución de 1857, donde se incorporan las leyes de reforma, un hecho notable, muy importante para todo el pueblo mexicano. Y sobre todo, esta Constitución de la República Mexicana de 1857, pues estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portación de armas, reafirma la abolición de la esclavitud, que ya lo había hecho Hidalgo en diciembre de 1810 también, y elimina la prisión por deudas civiles, porque la gente también iba a la cárcel por contraer deudas. Elimina la pena de muerte, y un hecho muy notable es que elimina las aduanas internas. Estas aduanas internas impedían
el desarrollo del comercio en México. Se pagaba por pasar productos de un estado a otro estado, imagínense ustedes. En síntesis, podemos decir lo siguiente: en 1824 la Constitución que surge en esta época establece el sistema político federal y tuvo como principal fin el declarar independiente de México, la independencia de México como país. Y en 1857 la Constitución abarca las garantías individuales que ya habíamos visto con anterioridad, y reafirma la abolición de la esclavitud. Y en 1917, la transformación que tiene, da al país la forma de una república representativa, democrática, federal, prohíbe la reelección presidencial y establece un Estado laico. Esas son las grandes diferencias que se tienen en esta Constitución. Por otro lado, quería preguntarle a Erandi. Oye, Erandi, ¿has escuchado hablar del milagro mexicano? No, maestro, ¿tú vi que has escuchado hablar de eso? Yo digo que el maestro nos hable un poquito al respecto de eso, porque creo que viene preparado, ¿no? Yo creo que sí, por favor. Sí. Bueno, pues vamos a ver una información que se tiene acerca de este milagro mexicano. Claro que sí. Fue una etapa de la historia de México caracterizada por un gran crecimiento económico. Gracias a ese desarrollo que se produjo aproximadamente entre 1940 y 1970, el país logró convertirse en una nación industrializada. El final de la Segunda Guerra Mundial favoreció la mejora económica del país. Se apostó por el crecimiento hacia afuera, con un gran aumento del número de empresas industriales. En 1956 comenzó a potenciarse el crecimiento hacia adentro, que impulsó la producción destinada al consumo interior. Así es, este milagro mexicano, pues sí, se logra entre 1940 y 1970. Recordemos que veníamos de una etapa muy fuerte para la economía mexicana, la Revolución Mexicana, que había destruido gran parte de la industria, incluso la agricultura y muchas otras situaciones, pero también el milagro mexicano trajo consigo también algunas crisis a nivel interno, por la dependencia tecnológica, el crecimiento de las ciudades, que trajo como consecuencia la explosión demográfica, problemas de salud y vivienda, pero no todo fue negativo. También se alcanzó algunos logros, sobre todo en la alfabetización y políticas educativas para llegar a más gente del pueblo. Y también se rescata mucho la cuestión de los indígenas, otro grupo que había quedado marginado y que de alguna manera se empiezan a hacer políticas para integrarlos a la sociedad. Las crisis internacionales que se atraviesan en este momento son por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la crisis económica del 29 que sucede en Estados Unidos, pero que golpeó a todo el mundo y puso de la noche a la mañana, mucha gente perdió todos sus bienes. Y la Segunda Guerra Mundial, pues que de alguna manera favoreció a México, pero también tuvo consecuencias en la economía mundial. Algunos movimientos políticos, porque bueno, la historia no siempre todo es favorable. Los movimientos políticos de esa época destacan los de los mineros en 1951, los de los maestros en el 57, los ferrocarrileros en el 59, pero un hecho notable que muchos han considerado el parteaguas político de nuestra historia, el movimiento estudiantil de 1968. Con todo esto que hemos revisado, yo les pregunto, ¿algunos de ustedes les gustaría dedicarse a registrar nuestra historia y publicarlos a través de todos los medios? Si así fuera, les pido que por favor escriban en el chat si les gustaría cursar la carrera de licenciatura en historia, una carrera muy atractiva para todos los que queremos seguir preparándonos para nuestro. Eso de registrar la historia me parece una muy buena profesión, maestro. Yo ya lo estoy pensando muy seriamente. ¿Ustedes, tú, Vic, lo estás pensando seriamente? Erandi, tranquila, no quieras correr antes de caminar.
Yo digo que primero terminemos nuestra guía de estudio para prepararnos a la prepa y ya que nos quedemos, ya pensamos que estudiar más adelante. Ok. Bueno, ahora les voy a platicar un poco de lo que sucedió en México en la década de los 90. Miren, la década de los 90 destaca mucho la participación social como medio de, pues sí, de la gente que empezó a participar, sobre todo en la política, a través de la formación de grupos, partidos políticos, por ejemplo, para combatir las desigualdades y la pobreza, que pues eran características de esa época. Les digo que no, si bien hubo avances, también hubo algunos retrocesos, y en esta época, en 1990, destacamos algunos elementos muy notables de esa situación. En 1990 se privatiza la banca en México, pero se crea también el Instituto Federal Electoral, antecedente del INE. Se logra la autonomía del Distrito Federal en el 93, en el 94 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, de donde participa Estados Unidos, Canadá y México, y también en ese mismo año en Chiapas se logra hay un levantamiento de grupos indígenas encabezados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y otro hecho notable es la huelga estudiantil de 1999, una época pues de veras convulsiva y que dio pues origen a otras situaciones. Pero también tenemos que dar un brinco muy fuerte también para identificar las características de la era digital que dio inicio en el siglo XXI aquí en nuestro país y en todo el mundo. Fue un salto tremendo hacia las nuevas tecnologías, se difunde de forma masiva la informática a través del Internet, que hoy es necesario, forma parte de nuestra vida, y esta llega a todos los estratos sociales, a todas las comunidades, y nos proporciona nuevos canales de comunicación. Lógicamente, en la era digital también tiene su definición. Dice que puede ser definida como el momento histórico de síntesis de información o el acercamiento a saberes y se caracteriza por muchas otras situaciones. Una de ellas, la principal, la búsqueda por descifrar la unidad mínima de información que se puede lograr entre un transmisor y un receptor. Hoy con los avances de la tecnología se quiere, de veras, el lenguaje de los jóvenes, el lenguaje de muchos de ustedes ha cambiado y nos ha pegado, sobre todo a la gente que nos da miedo todavía la tecnología. A mí me produce todavía mucho temor el manejo de tecnología, me siento un poco fuera de este campo, pero las nuevas tecnologías han reducido el tiempo y la optimización de espacios, ha logrado modificar conductas de la nueva civilización, esta era digital, ya hasta los niños ya vienen integrados con un nuevo chip, pero también busca respuestas a preguntas: ¿cómo educar en la era digital? Y bueno, nosotros somos partícipes de esta educación. Vean ustedes, en estos momentos la tecnología forma parte activa de la educación debido a esta crisis sanitaria que hemos tenido a nivel mundial. La tecnología llegó a la educación y llegó, yo creo que para ser una alternativa de educación en nuestro país y en todo el mundo. Así también le interesa cómo evoluciona el lenguaje en la era digital. El lenguaje que utilizan sobre todo los jóvenes, pues a nosotros los mayores se nos hace muy difícil, muy complicado, pero bueno, finalmente tenemos que adaptarnos a estas situaciones y ir avanzando junto con ustedes, ¿sí? Pero también muestra algunas ventajas y desventajas. Entre las ventajas que tiene la era digital, pues la mayor eficiencia en la producción de diversos productos a menos costo y con mayor rapidez. La información que se volvió un producto que permite el acceso a bienes, hoy el conocimiento se vende, o sea, por eso es importante prepararnos para llegar a ser personas que compartamos ese conocimiento y sobre todo que lo podamos vender, o sea, también es un bien que se puede vender. Y sobre todo agiliza la comunicación y esto permite que la sociedad
pues tome decisión, tenga información suficiente para la toma de decisiones. Las desventajas, bueno, la pérdida de algunas costumbres y tradiciones porque adaptamos otras a nuestra sociedad y eso es una situación pues natural, dada la evolución de esta época global donde el mundo hoy está en nuestras manos. También una desventaja podría ser la pérdida o puede ser la pérdida de intimidad. Hoy tenemos que tener un uso adecuado de esta tecnología para no invadir la intimidad de otros seres humanos. Es algo que digo, la Constitución la consagra como derecho vital, pero hoy la tecnología, bueno, estamos expuestos a cualquier situación que viole nuestra intimidad. Y sobre todo, otros aspectos como la concentración económica, bueno, los países que tienen ese desarrollo, pues ahí se concentra la mayor riqueza. Pero bueno, es importante que nosotros pues recordemos los hechos históricos y también los analicemos, porque si bien no podemos cambiar estos hechos históricos, sí nos permite su conocimiento, analizarnos y nos permite tomar decisiones para un mejor futuro personal y colectivo. Y sobre todo ser partícipes de la historia. O sea, todos los seres humanos estamos obligados a participar en la historia de nuestro país. Y yo los invito a que ustedes también lo hagan. Muchas gracias. Y recuerden, les decía que esto es parte muy importante de su preparación en su vida estudiantil, que también va a ser historia. ¿Dudas y más dudas? No te preocupes. En el Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia hay un profesor listo para resolver. Solo llama a 55 41 72 0413. Y para preescolar, marca 1. Primaria, marca 2. Y secundaria, marca 3. Chicas y chicos, espero que hayan puesto mucha atención, porque a continuación comenzaremos con las preguntas del Kahoot. En un momento les proporcionamos el PIN. Ahí está el PIN, lo pueden ver en la pantalla, que es 2323754. Se los vuelvo a repetir, chicos. Los invitamos a participar. Es 2323754. Vamos, chicos. Ahí están entrando. Muy bien. Participen para ver qué tanta atención pusieron. Bien, vamos chicos, vamos. Vamos chicos, vamos 16. Les repito de nuevo el PIN, es 2323754. Bueno, chicos, vamos a empezar. La primera pregunta, ¿en qué periodo de la historia de México surgieron los aztecas? ¿Cuál sería de las 4 opciones? Vamos chicos, 10 segundos. Será clásico, clásico. 5, 3 segundos, 2. Eso chicos, muy bien. La respuesta es posclásico. Muy bien chicos.
Vamos a la segunda pregunta. ¿Quién fue la autoridad legislativa y administrativa más alta durante el virreinato? ¿Quién será? ¿Rey de España? ¿Ayuntamientos? ¿El virrey? ¿Real Consejo de todo? 5 segundos. Y la respuesta es Real Consejo de Indias. Casi, la verdad es que no pusieron atención, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. El 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo declara abolida la esclavitud. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? 10 segunditos. ¿Qué será? Uy, tenemos mitad y mitad. Vamos, chicos, para la siguiente pregunta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actual fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Está bien fácil, chicos. ¿Qué será, verdadero o falso? Dos segundos. Muy bien, pusieron mucha atención. La siguiente pregunta. En 1993 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué será, verdadero o falso? Cinco segunditos, chicos. Eso fue falso. Fue en 1994. Muy bien, chicos. Muchas felicidades a los ganadores. Esos son 3. Se nota que pusieron mucha atención y que paso a paso están preparándose para su examen de asignación para media superior. Les deseamos un éxito en su preparación. Geraldine, ¿nos puedes apoyar mencionando cómo puede reforzar sus conocimientos para su examen? Claro, a continuación les mostraremos cómo pueden fortalecer su preparación. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en colaboración con la Subsecretaría de Educación Media Superior, ponen a disposición un conjunto de materiales de estudio, orientaciones y simulacros de evaluación, para lo cual deben seguir los siguientes pasos que son muy sencillos. 1. Buscar en el navegador La Escuela en Casa o hacer clic en el siguiente link, laescuelaencasa.mx, /escuela-contigo, /. Dar clic en el pizarrón y a continuación entran a la opción de estudiantes, den clic en el banner de Prepárate para el ingreso a media superior, dando clic en la sección que deseen consultar, donde encontrarán cuadernillos de apoyo, programación y acceso a Facebook Live y plataforma SEMS, donde encontrarán distintos materiales y simuladores de evaluación. Además, se han desarrollado pláticas virtuales que les servirán de apoyo durante el proceso de ingreso a nivel medio superior. Podrán consultarlos en el canal de Escuela en Casa. Los invitamos a que estén al pendiente, ya que habrá una transmisión que dará recomendaciones para presentar el concurso, la cual se dará en el mes de junio. Gracias por la información, Geraldine. Como saben, tenemos nueva sección sobre los nuevos museos. ¿Sabías que? Te estaremos platicando sobre alguno de ellos. Esta semana nuestras recomendaciones son Museo Nacional de Historia. ¿Sabías que el museo cuenta con 12 salas de exposición permanentes que presentan la trayectoria histórica del país, desde la conquista hasta la Revolución Mexicana? Además, existe un área conocida como Alcázar, que consiste en 22 salas en la que se recrean las habitaciones de Maximiliano, Carlota y del presidente Porfirio Díaz. No pierdas la oportunidad de visitarlo en estas vacaciones de Semana Santa. También está el Museo de Templo Mayor. El Templo Mayor abrió sus puertas el 12 de octubre de 1987
con una colección de 7.000 objetos. Se trata de un museo del centro histórico que se encarga de exhibir los hallazgos que ayudan a comprender de mejor manera el estilo de vida de nuestros antepasados. Uno de los aspectos prioritarios del Museo del Templo Mayor es la investigación. Hay que resaltar que algunas de las publicaciones de investigaciones del museo han alcanzado premios, tanto en el país como en el extranjero. Te invitamos a visitarlo. La otra recomendación que les hacemos es el Museo Miguel Hidalgo. ¿Sabían que el Museo Miguel Hidalgo cuenta con una colección de copias de documentos históricos de la época de la independencia de México? Este museo se encuentra abierto de lunes a viernes de las 9 a las 18 horas y la entrada es totalmente gratuita. Es una excelente opción para visitar en estas vacaciones y continuar aprendiendo. Chicos y chicas, saludos a la Escuela Secundaria Técnica número 27 Alberto J. Pani, Secundaria Alta Capelli 330, de la misma forma a la Secundaria Técnica 110, 106 y 90. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos que pasen unas lindas vacaciones y regresando de esta los esperamos el día martes 26 de abril, nuevamente del 5 de la tarde, para los temas relacionados con las asignaturas de español y artes. No olviden invitar a sus compañeras y compañeros. Adiós, chicos.